Bueno, buenas tardes. Otra vez nos encontramos acá desde el Senda realizando un en directo. Hoy día tenemos una visita, que, bueno, no es tan visita porque yo creo que todos en la comuna lo conocen, que es el psicólogo del consultorio, ¿cierto?, del CEFAM, don Raúl Ceballos. ¿Cómo estás, Raúl? Primero darles, saludarlos en nombre del alcalde, que ya yo creo que era, como Marc dice, que está bastante motivado porque esta cosa está resultando y que efectivamente hemos tenido audiencia. Ahora, hasta el momento, bueno, como estamos recién empezando con el directo, no ha aparecido nadie, pero sí hemos tenido bastantes personas que han visto los videos y que nos han planteado también solicitudes de otros temas, ¿ya? Así que desde esa perspectiva se lo agradecemos enormemente, ¿ya? Y también el agradecimiento de parte de don Luis y el hecho que también nos pide que a través de esto, los que nos vayan a ver posteriormente, también se vayan haciendo amigos de la página, para que vayan aprovechando esta instancia para hacer consultas a los profesionales en la medida en que vamos, que vamos dando bastante resultados. La idea es que también vamos a empezar a hacer en lo sucesivo, que ha pasado el 18, vamos a tener 2 días de horario específico para los directos. Y aparte de eso, vamos a empezar a hacer una planificación en virtud de las necesidades que las personas han planteado, ¿ya? Así que de esa perspectiva también nuestro alcalde se compromete a ayudar a apoyarnos a traer personas específicas con las cuales trabajar y hacer subirlos por YouTube también, ¿ya? Y que nos pueda hacer. Hoy día, en la tarde, vamos a conversar un poco sobre el tema de las ofertas programáticas de tratamiento. Porque si ustedes han leído los comentarios que a veces nos hacen a los videos y otras cosas más, los directos, y también es un tema que se da mucho en la oficina, es que la gente tiene muchas expectativas, grandes expectativas, respecto al área de tratamiento y el sistema de tratamiento, la modalidad de tratamiento, no solo en la comuna, sino que también en la región. Y particularmente estos 2 últimos años nosotros a nivel de región hemos tenido algunas complicaciones, ¿cierto?, en el ámbito de tratamiento en términos generales, como región, desgraciadamente. A pesar de que, so pena de eso, existe tanto el sistema de salud como también el Senda, la dirección del Senda, debemos reconocérselo, han tratado de llevar esto con la mejor gestión posible. Y hemos tenido muy buena cooperación al menos desde el Senda, desde los otros previenes y desde los centros de tratamiento de otras regiones. Entonces, de alguna otra forma hemos ido subsanando el problema. ¿Ya? Entonces, primero les voy a dejarle la palabra a Raúl, dejarles como claro que el previene, o el Senda previene, no hace tratamiento. Nosotros lo que hacemos desde el previene es mostrarle la oferta programática a las personas, educarlas, orientarlas y también derivar a los centros de tratamiento que correspondan según lo que nosotros, el tipo de necesidades de tratamiento que requiere la persona. Y muchas veces cuando la persona le corresponde ir a APS, que en este caso va a donde Raúl, a veces Raúl nos las envía de vuelta para ver si es que tiene necesidad de entrar a un tratamiento intensivo de régimen de internado, ¿cierto? Por decirlo así, para que lo entiendan mejor, claro. Ahí nosotros, desde acá del Previene, en conjunto con el Senda Regional, entramos a buscar un centro de tratamiento de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿ya? Para que más o menos quede claro, para que lo entiendan. Y todos los menores de 18 años son trabajo desde APS, ¿ya? Y nosotros los enviamos a APS, igual tratamos de ver la posibilidad de hacer un seguimiento conjunto considerando que nosotros en este Previene no tenemos un profesional de tratamiento específico, ¿cierto? O sea, en este caso, la señora Alicia, que es nuestro profesional de apoyo, yo y las alumnas tratamos de hacer el seguimiento, pero eso no necesariamente significa que tengamos un psicólogo o un trabajo social específico para el área como lo tienen otros equipos, ¿ya? Pese a eso, igual tratamos de llevarnos lo mejor que podemos dentro de nuestras posibilidades, ¿ya? Bueno, ahora vamos a dejar a Raúl como para aclarar. Bueno, primero entender que es una problemática de una prevalencia no menor en el país y en esta región y en nuestra comuna en particular, sí. Y además que es una problemática de un impacto social relevante. Nosotros, en mi caso, yo soy psicólogo,
he sido jefe del programa de salud mental por lo menos durante los años 2013 a 2016. Entonces para nosotros los problemas de consumo de alcohol y drogas son una problemática no solo de una importancia numérica, sí, sino que también de una importancia social, familiar muy grande, ¿ya? Entendiendo eso, es que, y entendiendo también, o reforzando lo que Margarita señala, de que Senda Previene es un ente fundamentalmente coordinador y facilitador de las distintas instituciones que en general tenemos que trabajar en la problemática. Desde el punto de vista del tratamiento, del diagnóstico, esto es una problemática de salud y por lo tanto Ministerio de Salud y todos los que trabajamos en torno a lo que son las políticas de salud pública del país, somos quienes de alguna manera trabajamos fundamentalmente en lo que es diagnóstico y tratamiento. A nosotros nos recae ese fuerte, digamos, tanto en las instituciones públicas como privadas, dependiendo, como en general en cualquier otra patología de salud. Hay que entender que desde este punto de vista la problemática de alcohol y drogas es un problema de salud. Sí, y fundamentalmente de salud pública. Efectivamente también tiene que haber atención de salud privada en relación a las problemáticas de consumo de alcohol y drogas, pero entendemos que el fuerte, la extremadamente grande mayoría de atención pública. Y hay que hacer un pequeño repaso de cómo funciona la atención pública. La atención pública funciona dividida en sector primario, secundario y terciario, dependiendo del nivel de complejidad y dependiendo también de la cercanía, entre comillas, con la gente, si lo queremos entender así. La atención primaria es decir, los consultorios, para que las personas nos comprendan, los consultorios, las postas, las estaciones médico-rurales, son la primera línea de atención, las que están más cercanos a la población, donde las personas en general se dirigen en primera instancia. Por lo tanto, somos nosotros en su mayoría quienes, me refiero a los consultorios, particularmente en nuestra comuna, el único que hay, quienes recibimos y a quienes nos corresponde iniciar un proceso de atención. Y es importante aquí, y quizá mi presencia tiene que ver hoy con que las personas comprendan cuál es nuestro papel. Nuestro papel tiene que ver con hacer una valoración, una evaluación de la problemática, un diagnóstico si corresponde, y eventualmente escoger y definir las pautas de tratamiento en función de algunos parámetros que es importante que la gente conozca. Margarita ya adelantaba uno que tiene que ver con la edad, sí. Pero también está obviamente las características, el tipo de consumo, de que se habla de alcohol y drogas, pero en general son drogas. Claro. Entonces, ¿de qué droga en particular estamos hablando? Claro. Las condiciones del problema en términos de los síntomas que se presentan producto de ese consumo. Es decir, por ejemplo, podemos tener un síndrome de abstinencia, podemos tener un consumo agudo, podemos tener una psicosis producto del consumo, es decir, hay una serie de síntomas que se pueden presentar. ¿Sí? Sí. Y el último, para terminar, es el riesgo, el nivel de riesgo biopsicosocial, sí, de esta patología. Esos son los factores fundamentales con los cuales nosotros debemos trabajar para que las personas nos comprendan, y con ellos se decide si el tratamiento lo podemos otorgar nosotros en el establecimiento, en este caso en el CEFAM de Cholchol, o si corresponde, como les decía ya, como funciona el sistema público, elevar o subir este problema al sector secundario, que en este caso es el Hospital de Nueva Imperial para la gran mayoría de los casos, o puede tener, digamos, una implicancia ya en el sector terciario, que sería la unidad de psiquiatría del hospital regional. Por eso les decía que son básicamente las instituciones con las que trabajamos desde el sector público, y todo va a depender de los factores que ya les señalo. Lo repito brevemente: la edad, la droga de consumo, la sintomatología y el nivel de riesgo biopsicosocial. ¿Ya?
Desde la perspectiva del tipo de consumo, o sea, más allá del tipo de consumo, de la sustancia que estamos hablando, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en temas de tabaquismo, el tabaquismo es absolutamente de ustedes. O sea, nosotros desde Senda Sí, claro. nos trabajamos el tabaquismo más que desde la lógica de la prevención. Sí, ¿ya? sí, absolutamente. Entonces, en ese sentido, al menos en esta región, no son muchas las instituciones que están privadas a las cuales nosotros estamos subvencionando para trabajar el tabaquismo, ¿ya? Así que el tabaquismo, sin lugar a duda, todavía sigue siendo de alguna otra forma, Sí. en esta región al menos, en otras no, pero en fluido. esta es de ustedes. Y es entendible, porque Senda tiene un papel, como yo lo planteaba hace unos minutos, tiene un papel fundamentalmente coordinador de las instituciones existentes, y también tiene un papel de observar la problemática desde una mirada amplia, y no solo, por ejemplo, como lo hacemos nosotros, desde la perspectiva de salud. También es un problema de seguridad nacional, también es un problema comunitario, y entendemos que el papel de Senda es aunar todas estas miradas en una sola, en una única forma de funcionar, en una única política que trabaja en equipo a nivel comunal. Entonces, en el caso del tabaquismo, para nosotros es un problema de salud, igual como es el alcohol, igual como es la marihuana, igual como es el resto. Pero entendemos naturalmente que desde el punto de vista de la seguridad pública y de otras visiones, no tiene la misma implicancia que el resto de las drogas, y por eso se entiende que quizá no tenga la prioridad que corresponde. Para Senda previene, o quizá para la situación comunal. Pero, como les digo, nosotros desde el punto de vista de salud tratamos o entendemos las drogas en su contexto, en su daño al organismo, en su daño a la familia, en su daño a la salud mental, y por lo tanto tenemos una visión un poco más amplia. Pero desde esa perspectiva, nosotros como los Previene en general, principalmente estamos llamados a ser como los coordinadores del intersector que apoya y en este caso los centros de tratamiento. Sí, nosotros somos las conexiones, porque se entiende que como ustedes conversaban, aquí la oferta directa está dentro del CEFAM, que tiene un solo psicólogo que eres tú, y algún par de alumnas de prácticas, pero que no hay otro profesional. Después pasa al Psicosam de Imperial y de ahí al hospital regional. Dejar claro que el hospital regional tiene solo 25 camas para psiquiatría. Eso es súper poco. Y que por lo regular toda la región termina desembocando en el hospital, y se privilegian muchas veces otros tipos de patologías, ¿cierto? Sí, quizá, Margarita, sería bueno que yo lo que ya señalé lo trate de explicar brevemente, como para que las personas puedan comprender de qué se trata esta derivación. Porque así como yo lo planteé, que hay un sector primario, un secundario y terciario, se ve muy estructurado, pero en la práctica, ¿eso qué significa? Nosotros como atención primaria podemos dar abordaje a las patologías en relación, obviamente, a todo lo que tiene que ver con salud mental, y en general a las problemáticas de salud pública, pero fundamentalmente de menor complejidad, y de una complejidad que es más bien en términos de una mayor frecuencia, en este caso, en ámbito de salud mental. Es decir, si tenemos problemas de consumo, llevándolo a la práctica, si tenemos problemas de consumo de alcohol, por ejemplo, que se encuentran bajo un riesgo psicosocial de nivel moderado, y eventualmente no hay una comorbilidad, es decir, no hay un consumo de diversas drogas, nosotros estamos en condiciones de ofrecer tratamiento en nuestro programa de salud mental. Entonces, ese caso, ese paciente, se mantiene en nuestro establecimiento. ¿Con qué? Con atención, en este caso, por psicólogo, en atención con médico dedicado, destinado al programa de salud mental, en atención con asistente social, fundamentalmente. Digamos, somos los profesionales que trabajamos en esta área, y ofrecemos, obviamente, un tratamiento que es farmacológico, que es psicoterapéutico, y que también tiene un abordaje social en los casos en que corresponde. Pero que no necesariamente es intensivo. Pero que no, y que de hecho no es intensivo. Por eso mismo lo señalaba. Solamente cuando los casos en particular tienen una complejidad mayor, aquí obviamente no se puede generalizar, pero cuando el impacto psicosocial es significativo, ya en la familia vemos que
que hay un nivel de consumo también que digamos ya es moderado o grave, que hay consumo de diversas drogas o policonsumo, como se llama, en ese caso, bueno, se cumplen ciertos criterios para hacer la derivación. Y en ese caso la derivación, en la mayoría de los casos, es al SECOSAM de Nueva Imperial, es decir, al Hospital de Nueva Imperial, a su unidad de salud mental. Le llamamos SECOSAM, es la unidad, así como nosotros tenemos una unidad o un programa de salud mental, el hospital también lo tiene, en una infraestructura especial, que es el SECOSAM. Y ellos proveen atención, a diferencia de nosotros, también por un médico especialista en salud mental, un psiquiatra. También cuentan con psicólogo, con asistente social y con médico. Es decir, se adiciona un psiquiatra. Hasta hace un tiempo tenían terapeuta ocupacional, no estoy enterado si ya no lo tienen, y además tienen una mayor variedad, evidentemente, como tienen psiquiatra, tienen una mayor variedad de fármacos a disposición de los pacientes, y bueno, que sería fundamentalmente la gran diferencia, y tienen naturalmente un horario destinado a eso. Para nuestros pacientes de Cholchol, el mayor problema que se genera, si bien la frecuencia de atención es muy buena en SECOSAM de Imperial, y sobre todo para nuestros pacientes de los sectores rurales, es la dificultad que tienen para asistir. En algunos casos se les ha podido proveer o colaborar en la movilización, pero en muchos casos no, y eso les genera una dificultad para poder asistir, y eso, bueno, naturalmente que se suma a las dificultades que hacen que los pacientes mantengan la adherencia o mantengan la participación en el tratamiento durante el periodo que corresponde. Solamente para terminar, ¿en qué casos ya tenemos que derivar al hospital regional? Es decir, como yo les señalaba, al sector terciario, a la unidad de psiquiatría, es en casos de gravedad, en casos de urgencia psiquiátrica, cuando está en riesgo la seguridad, la vida del propio paciente, de su familia, en relación a los consumos, solo en esos casos, y obviamente cuando hay psicosis, hay alucinaciones severas, en esos casos la persona debe acudir a la unidad de psiquiatría, que como bien ya adelantaba Margarita, está sumamente colapsada. Por lo tanto, por eso se priorizan los casos de mayor gravedad. En esa área no es ambulatorio la atención como es en Hospital de Imperial o es en FAM de Cholchol, es bajo una condición de internación que puede variar de acuerdo a la indicación del psiquiatra a cargo, digamos, y que eventualmente puede durar hasta 60 días. No es tampoco para que un paciente se eternice en esa unidad, sino que las atenciones van hasta más o menos los 60 días, y entendemos ahí que en el hospital tienen otra cantidad de estrategias terapéuticas adicionales a las que ya les he mencionado para el CEFAM de Cholchol y el Hospital de Nueva Imperial, y es decir, tienen estrategias que van más allá de lo farmacológico, tienen personal de enfermería, personal técnico, tienen otras herramientas de salud mental, diversas. Se podría hacer una charla específicamente de eso, pero lo que tiene que saber, digamos, la gente es que obviamente es una unidad especializada, absolutamente especializada en problemática de salud mental. Esto es fundamentalmente el sistema público, Margarita. Las personas se pueden preguntar, bueno, ¿qué sucede o qué ocurre en términos de lo que siempre se ha conocido como internarse para tratarse en alcohol y drogas? Solamente para que tú lo puedas contestar, señalar que eso no es en sí una institución del sistema público, sino que son instituciones que, si bien son financiadas con fondos públicos, son instituciones de carácter privado que pueden estar o no disponibles, y que lamentablemente en esta región no es digamos, no contaremos la suerte de que haya una gran disponibilidad. Si quieres tú, Margarita, puedes aclarar. Claro, yo quería
a propósito de lo que tú planteabas, de que el mayor problema que tiene la gente rural es ir a acceder al Secosam, no solo al Secosam, porque otras veces tenemos el tema del País Riviera, por ejemplo, en el caso de los niños, en Temuco, de la Universidad de la Frontera, la clínica de la Universidad de Mayor, que igual nos ha prestado bastante ayuda en este sentido en esta comuna, y las clínicas de las universidades se han portado bastante bien con esta comuna. Desgraciadamente, también tienen que absorber toda la región porque estamos pasando una situación en particular en este sentido. Reconocer sí que cuando ustedes van, a ver, creo que quede más o menos claro esto porque no todo pasa por escena y no toda la gente viene hacia acá. Afortunadamente también pudimos cambiarnos desde el edificio consistorial a donde estamos ahora y eso hace que haya más privacidad también para que la gente venga y se sienta menos victimizada como podría haber sido en la oficina de, ¿cómo se llama?, del edificio consistorial o la municipalidad propiamente tal. Entonces eso hay que agradecerlo también que nos pudieron cambiar porque existe la voluntad del alcalde pampeano y hacer un espacio. Entonces, desde esta perspectiva también recordarles de que cuando ustedes ingresan con ustedes al CEFAM, en los casos de los menores de edad, y hay que enviarlos a un centro de tratamiento específico, ya sea en Imperial o sea en Temuco, ustedes pueden acercarse al alcalde, o en este caso a la Dideco, o al alcalde, porque aquí la gente suele directamente hablar con Luis, acercarse al alcalde y pedir de alguna forma que se pueda dar algún tipo de colaboración o de subvención para el tratamiento. Nosotros tenemos casos en que ha pasado, ¿ya? Desde esa perspectiva, también tenemos casos que necesitan internación, porque por tratamientos de larga estadía, ¿cierto? Con la de larga estadía. Y hemos tenido también la voluntad ¿cómo se llama? Y la gentileza también del municipio que nos ha apoyado en la administración para poder tener gente afuera, porque tenemos incluso un paciente que está en Neuquén, ¿cierto? Sí, un paciente que está internado en Neuquén. Miren, a ver, desde esa perspectiva, contarles que en el tema de la larga estadía, el SENDA subvenciona a particulares, que no son cualquier particular, eso que quede muy claro, ¿ya? Porque muchas veces la gente dice, ¿pero por qué no abre SENDA? No, hay que cumplir con una serie de requerimientos. Cuestan, de hecho hay universidades como la Universidad Católica, que abrió una escuela de psicología, o la misma Universidad Autónoma, que tiene una escuela de psicología de larga data, y no es llegar y establecer un centro de tratamiento, porque tiene que tener una serie de requerimientos que no los vamos a compartir ahora, pero que son complejos, ¿ya? Eso no llegaría a hacer. A la UFRO le costó mucho generar su plan. Entonces, considerando que ellos tienen la administración y todo el trabajo con el hospital regional también, entonces eso que los hace. Entonces, esa perspectiva no es tan fácil, ¿ya? Y desgraciadamente, estos privados, entre comillas, que nos prestan servicio, en la región nosotros teníamos antes un muy buen centro de internación para las mujeres, que se cerró hace poco. Teníamos 3 o 4 centros para hombres, ¿cierto? Pero ahora se han ido cerrando y no tenemos en la región, ¿ya? Por ese motivo, tenemos uno solo, que pertenece a la Fundación Cáritas, ¿ya? Y que da privilegio a las personas que están con régimen penitenciario, ¿ya? O sea, aquellos que han sido judicializados, a ellos se les da privilegio, ¿ya? Por sobre, estamos hablando del régimen de internado, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros desde el Previer? Por lo regular, hay que el tema de la coordinación interna entre nosotros, ¿ya? Y del sector, porque de cuando en este caso ustedes desde el CEFAM requieren que alguien sea internado, o muchas veces cuando ya alguien ha pasado por 3 o 4, ha intentado 3 o 4 veces con régimen intensivo, pero no ha resultado, se ha venido hacia acá y nosotros tratamos de buscar un centro vía el ámbito regional, ¿ya? O directamente nosotros a través del equipo con la previa autorización de la oficina regional, ¿ya? Desde esa perspectiva, nosotros tenemos, pero también con un tema de apoyo hacia el paciente, no es llegar y hacerlo. Entonces muchas veces me dice la gente, pero ¿por qué a mi vecina tanto se le envió a Santiago y a mi hijo no se le está enviando a Santiago? Cuidado, porque ese paciente, a lo mejor, yo he visto, nosotros como equipo hemos visto, yo digo yo porque en ese tiempo me acuerdo perfectamente 2 o 3 casos, en donde ese tiempo estamos solos. Entonces uno hace la evaluación de ver si hay parientes, hay redes de apoyo para esa persona en Santiago, donde va a estar, porque no son centros de reclusión, son centros de tratamiento, entonces hay libertad para que el paciente pueda estar ahí. Entonces hay también un tema de responsabilidad, y tiene que haber un tema de responsabilidad familiar también,
no sé, ¿ya? Desde la misma perspectiva hemos mandado gente a Valdivia o hemos mandado gente fuera a Concepción, pero también viendo, primero, cuál es la responsabilidad y la madurez del paciente. Segundo, si la familia, hay familiares o hay disponibilidad de la familia para apoyarlo. Tercero, si no existe esa red, si el centro tiene comunidades terapéuticas, y desgraciadamente comunidades terapéuticas como tal que trabajen, no hay tantas como uno puede pensar en los centros de tratamiento. O sea, acá en el sur tenemos dos centros con una muy buena red de apoyo en comunidades terapéuticas, pero están en la 10ª región. Entonces, no es tan fácil mandar. Tenemos un caso que se fue a Neuquén, pero ahí había muy pocas redes, pero había un compromiso por parte del paciente que era increíble, ¿ya? Y que lo que nosotros, era un paciente completamente contemplativo, como decimos nosotros. Y él llevaba muy bien su proceso, pero también implica que la asistente social del programa y el director del consultorio están constantemente en el centro, en este caso, están constantemente comunicándonos cómo va la evaluación del paciente. Desgraciadamente ese paciente todavía no ha terminado el proceso, lleva un año, pero el nivel de compromiso que tenía va a ser a 3 años. Ahora en este momento él está trabajando, está con un régimen de semi-internado. Los fines de semana está trabajando, durante la semana está en proceso externo y lo ha ido llevando bien, con algunas recaídas, por supuesto, porque recaídas no. Entonces hay que dar claro en esto, o sea, no es tan fácil como llegar y conseguir el centro. Y a veces las capacidades, las respuestas, a pesar de que deben ser rápidas, no siempre de los centros privados son tan rápidos como uno lo espera, o como la gente lo desea, y como nosotros también lo desearíamos. No, sin duda. Claro. Complementar nomás que nosotros allá en Salud Mental nos toca frecuentemente ver que persiste el modelo que se utilizó por años, que es el de la internación, claro, el de la reclusión, y no necesariamente el de la internación no voluntaria, claro, no solo en esta problemática, sino que en diversas problemáticas que tienen que ver con la esquizofrenia, claro, y patologías de ese tipo. Todavía las personas llegan buscando a nosotros cuáles son las alternativas para poder entregarle a estos pacientes al Estado, al sistema de salud, y poder ir a visitarlos cuando corresponda y que otros se encarguen del tratamiento, qué sé yo. Lamentablemente eso ya no ocurre y es lo que me toca aclararle muchas veces a las personas. Estos mismos centros de los que habla Margarita, hay que recalcar que son centros voluntarios en que las personas pueden dejarlo en cualquier momento. Entonces tiene que existir naturalmente un compromiso de un paciente que se va a internar, entre comillas, porque eventualmente el día que él quiera va a poder tomar sus cosas e irse. Entonces no existe tal de un centro en que las personas las encierren a obligarse a tratar. Es algo que es importante que aprovechemos la instancia de hoy para poder aclararlo. Claro. Y entender también, que es parte de lo que le hemos dicho acá, las distintas carencias en las cuales se trabaja, por diversas razones, pero se trabaja con bastantes carencias. Entonces, naturalmente que todos quienes trabajamos en salud mental tratamos de buscar las mejores alternativas para los pacientes dentro de las realidades existentes, priorizando, porque entendemos que no existe esa gran oferta de internación, por lo tanto tratamos de que las estrategias ambulatorias, es decir, las estrategias que las personas reciben manteniendo su régimen de vida, pero asistiendo a los centros de salud, sean lo mejor posible. Eso es muy importante, yo diría que es la clave de lo que yo vine a comentar. Tenemos una tasa de éxito no menor, considerando la problemática. Considerando la dificultad de la problemática, considerando, insisto, en las dificultades del propio sistema, tenemos bastante éxito con las personas que acuden a nosotros. Y por lo tanto naturalmente, la intención ante todo es que las personas y los usuarios sepan que cuentan con instituciones y con programas y con profesionales dedicados a atender y insisto, con una tasa relativamente buena de éxito. Lamentablemente no existen varias de las personas varias de las ideas que las personas tienen en su mente respecto a cómo se hace la atención, pero que tenemos atención, la tenemos y bueno, solamente reforzar la necesidad de que
que las personas acudan a Senda Previene, acudan a la atención primaria, al establecimiento del CEFAM de Cholchol en este caso, en las situaciones de consumo de alcohol, drogas en general. Sí, porque en general, así como cerrando, rescatar dos cosas, o recalcar dos cosas. A ver, nosotros como Previene, a nivel comunal, pese a que somos Previene muy chicos, tenemos la gracia de que contamos también con la voluntad política en este caso, que esto es relativo, siendo muy objetiva, de que hemos podido, ya sea eso, sacar gente de acá, ya también se han podido conseguir algunas alternativas fuera, que no necesariamente podemos contar en otros previenes como servicio, ya, eso hay que reconocer, y se agradece profundamente. Pero como decíamos, también es un tema de responsabilidad que muchas veces a nosotros nos ha tocado con el mismo alcalde evaluar si es que es posible o no es posible sacar a la gente afuera, pero solo en situaciones muy particulares. Entonces, por favor, no decir, ¿por qué mi vecino? ¿Por qué esta situación? Porque es cuando hay un compromiso por parte del paciente que ya es mayor de edad, y cuando también nosotros sabemos que no hay otra alternativa porque la familia no hay familia que se haga cargo del paciente. ¿Ya? No existe esa red, pero si la red existe, no podemos ya dar esta opción de entregar el tutelaje a una institución, porque eso no se hace en Chile, particularmente, como dice Raúl, recalcar que siempre tiene que haber un familiar detrás, tiene que haber alguien que se haga responsable, ¿ya? De los pacientes. ¿No? Aquí ya no existe esto de que uno entraba al hospicio y entregaba hospitalizado a las personas. Eso por un lado. Y lo segundo, recalcar que mucha gente se queja, y no dejamos de poner esta razón, en que el sistema no hace un proceso de acompañamiento en términos de formación, en términos de completa integración del paciente. Los sendas, en general, Senda tiene un área de integración, ¿ya? Pero que no se trabaja en todas las comunas y en todas las regiones de igual forma, porque eso va a depender de cuáles son las ofertas programáticas que existan en los servicios públicos y en las instituciones que componen la red de las comunas. Entonces, a veces la paciente me dice, pero ¿cómo en Pucón se puede hacer tal cosa? ¿O cómo en Temuco se puede hacer tal cosa? Las realidades institucionales son muy distintas, ¿ya? Entonces, a lo mejor muchas quejas porque de repente nos cuesta hacer seguimiento para enseñarlo, reeducar a las personas en ciertos aspectos, reeducar entre comillas, porque para mí eso no, pero eso reeducar, claro, o sea, nosotros no tenemos, aunque quisiéramos, tenemos la voluntad, pero desgraciadamente no tenemos el tiempo ni los profesionales a veces que pudieran apoyar desde esa perspectiva. Y entendemos que es un problema transversal en la oferta programática, ¿ya? Y que de alguna u otra manera uno lo va subsanando, pero también volvemos al tema de que nuestro modelo de intervención en salud, ¿cierto?, pública, es comunitario, ¿ya? Pero eso también implica ciertos mínimos máximos que no en todas las comunas existen, ¿ya? Y eso hay que entenderlo, porque la voluntad, yo creo que la voluntad de los equipos, todos los que trabajamos en esta área, también es un tema de vocación, y lo reconocemos. Pero también es un tema de limitaciones que nos juegan mucho en esto. Y entender también que podemos tener opiniones personales. Si me preguntas a mí en particular, yo creo que sí, el sistema público debiese tener una mayor oferta de internación. Sí. Eso y lo hemos conversado. Absolutamente de acuerdo. Lo hemos conversado muchas veces. Para las características de la región, del aislamiento relativo igual. Y entendiendo que hay una serie de problemáticas que debieran ser abordadas de esa manera. Pero dicho eso, no es la única forma en que se soluciona el problema de alcohol y droga. Claro. No es necesariamente tomando a una persona, llevándola a un hospital o a un centro y dejándola ahí. Esa no es necesariamente la única manera. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, podemos creer que hay casos que sirven más de una manera u otra, pero lo concreto es que no es la única manera para que la familia de los pacientes o de los usuarios que puedan tener problemas de alcohol y droga comprendan de que no es la única solución y que, dado que tenemos la limitancia de tener que trabajar en un sistema de atención ¿cómo se llama esto? Ambulatorio, sí efectivamente tenemos estrategias de tratamiento que son efectivas,
en muchos casos que bajamos significativamente los niveles de consumo cuando la voluntad del paciente está en otro lado. Cuando tenemos obviamente ciertas condiciones favorables, tenemos bastante éxito. Entonces, entender también que no necesariamente por el hecho de que no haya una buena oferta, una buena cantidad, digamos, y un buen sistema de internación, vamos a pensar negativamente de que es un problema sin solución. Eso hay que corregirlo sin duda. Insisto, lo más importante acá es la voluntad del paciente. Ni siquiera los centros de internación, como lo volvemos a repetir, actuales que existen, permiten que una persona que no quiere ser tratada, que no tiene la voluntad, que no tiene conciencia de que tiene un problema de salud, sea forzosamente tratada. No hay ninguna posibilidad, bajo nuestra lógica, bajo nuestro sistema, digamos, de salud, de poder darle tratamiento a alguien que se niega respecto a eso, salvo obviamente circunstancias patológicas muy puntuales, pero en la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría de los consumos, cuando existe una voluntad de un paciente que tiene su juicio de realidad de consumir, de dejar de consumir, es cuando empiezan a operar los sistemas de atención diversos, y les vuelvo a decir, no con toda la disponibilidad en términos de las internaciones, de los centros de corte, larga estadía, pero sí en atención ambulatoria, que es bastante robusta en general, y les vuelvo a decir, viéndolo desde nuestra perspectiva, con un nivel de éxito significativo. Eso sería. Eso por hoy día. Te agradezco la invitación, Margarita. No, gracias a ti por darte el tiempo de venir y aprovechar tu tiempito que tenías ahí. Volvemos a nuestras labores regulares. Claro. El paciente lo terminas de planificar. Vale. Bien, muchas gracias y esperamos que nos hagan preguntas, consultas, críticas, sugerencias, ¿ya? Bueno, vamos a tratar de ahora de crecer un poco más y unirnos al YouTube, porque hemos tenido algunos problemas porque queríamos hacer los directos de YouTube, pero tenemos problemas ahí con la cámara. Así que muchas gracias. Nos estaremos viendo mañana, vamos a vernos casi todos los días de aquí hasta septiembre, después vamos a bajar un poco la periodicidad, pero de aquí al 18 de septiembre nos estaremos viendo todos los días. Ya. Vale. Muchas gracias y que lo pasen bien. Cuídense. Gracias. Ahí sí.